Habíamos mirado que justamente teníamos algunos grupos farmacológicos que podían actuar como hipnosedantes, los barbitúricos por una parte, las benzodiazepinas, los agonistas del receptor de benzodiazepinas, también llamados agonistas BZ1 porque trabajan en la subvariante de la subunidad alfa, en la variante 1. Los barbitúricos que químicamente son diferentes obviamente a las benzodiazepinas que tenían justamente ese componente, un anillo bencénico y uno diazolado, que actuaban en un receptor del GABA, potencializando su efecto. Las benzodiazepinas tenían un punto de afinidad exactamente también en el mismo lugar entre las unidades alfa y gamma, pero que necesitaban la presencia del GABA, pero los barbitúricos, al estar entre un punto más bien entre el alfa y beta y más central, podían por sí mismos a veces permitir el flujo. Esto llevaba a curvas dosis-respuesta en las cuales el margen de seguridad de los barbitúricos era mucho más estrecho que el de las benzodiazepinas, y esto condicionaba que las benzodiazepinas lo hayan reemplazado en terapéutica en gran cantidad a los barbitúricos. Barbitúricos y benzodiazepinas muy liposolubles, volumen de distribución alto, penetración en sistema nervioso central, ojo, también por volumen de distribución alto y por la liposolubilidad, potencialidad de acumulación en tejido adiposo. De ahí que a veces es necesario para algunos procedimientos, como por ejemplo cuando utilizas midazolam, tener en cuenta la dosificación en base al peso del paciente y en base a la cantidad de grasa corporal que pueda tener. Barbitúricos que se metabolizan generalmente por fase 2, dejando elementos glucurono-conjugados inactivos, benzodiazepinas que dejan principalmente muchos metabolitos activos, lo cual prolonga el efecto. Barbitúricos que son inductores enzimáticos amplios, benzodiazepinas que no lo hacían. Barbitúricos que actualmente solamente quedan reservados casi para la epilepsia, en algunos casos, y para la escalada del estatus epiléptico que miraremos después de clase. Benzodiazepinas que al tener muchísimos varios principios activos y varios metabolitos activos, varios metabolitos se comercializan como si fueran fármacos por sí mismos, y que va llevando a esto de acá. Y aquí habíamos comenzado a terminar la clase del día de ayer. Las benzodiazepinas se van a ir agrupando precisamente por esto en benzodiazepinas de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. Y hay que reconocerlas, porque esto va a ir cambiando las posibilidades de empleo. Ya dijimos que entre los usos posibles, por ejemplo, ya que podían provocar sedación e hipnosis, uno de los usos iba a ser de entrada como calmantes, en otras palabras, como ansiolíticos. Pero no va a ser lo mismo, por ejemplo, el uso de una benzodiazepina con fines ansiolíticos que el uso de una benzodiazepina que quiera simplemente inducir el sueño. Y esto va determinado un poco por el perfil. Y entonces, si tú tienes una benzodiazepina que actúa de manera breve, corta, porque todas inician rápido, pero que tiene una duración corta, por ejemplo, te puede servir para un tipo de insomnio, que es el tema que estamos próximos a entrar, que sería principalmente el insomnio en el que tienes dificultad para conciliar el sueño. Si es que es un insomnio, en cambio, de los que llamaremos de mantenimiento, porque se despierta muchas veces la persona, ya necesitarás una benzodiazepina que permanezca con más tiempo de efecto orgánico, no solamente por su semivida plasmática, insisto, sino por los metabolitos que puede dejar. Y lógicamente, lorazepam, estazolam, clonazepam, por ejemplo, terminan siendo opciones para esta finalidad. Pero si es que ya fuera, en cambio, un paciente que también sufre de ansiedad, obviamente necesitas mucho más tiempo que dure el efecto, y esto llevaría al empleo de benzodiazepinas que tienen acciones intermedias un poco más prolongadas, como el alprazolam, que va a ser uno de los fármacos principales, el clonazepam, o incluso a veces, si queremos que el paciente quede con mucho proceso de sedación, el diazepam. Y por lo tanto, estos fármacos van a estar siendo mencionados en los distintos temas. Cuando estemos, por ejemplo, pensando en estatus epiléptico, cuando pensemos en estatus epiléptico, una de las cosas que vamos a querer es que el fármaco actúe rápidamente, pero que también pueda darte una duración de protección contra una nueva convulsión. Y esto es lo que va a llevar, por ejemplo, a que lorazepam sea uno de los fármacos que se puede utilizar. Su duración es intermedia.
Otras opciones, claro, vamos a mirar después cuando estemos en esa materia, que el midazolam también podría hacerlo y el propio diazepam. Lo que tienen en su texto son los usos primarios, principales. El midazolam, por ejemplo, por lo que tiene una duración corta, es uno de los que más se utiliza. Aquí dice anestesia, pero no es para anestesiarle a la persona, cuidado. Es un fármaco que utilizamos para lo que llamamos sedación consciente. La sedación consciente es un procedimiento que se estudia en anestesiología. Es un procedimiento en el cual el paciente está despierto, pero tiene un buen nivel de sedación para mantenerse colaborativo, pero no intranquilo, como por ejemplo endoscopías, colonoscopías, un legrado uterino. No se refiere a que llegues a provocar una pérdida completa de las percepciones dolorosas. No, no se refiere a esto. Este midazolam justamente se utiliza muchísimo en procedimientos médicos, tener en cuenta en este sentido. Otra cosa también es que el midazolam forme parte de lo que se conoce como anestesia balanceada, que son procesos de combinación de distintos fármacos durante el curso de una anestesia para cirugía general, por ejemplo. Fármacos como el diazepam incluso se pueden llegar a utilizar para controlar el alto estado de ansiedad que puede tener un individuo que está deprivado de una sustancia. Eso significa, por ejemplo, las etapas de desintoxicación alcohólica o incluso desintoxicación por dependencia severa de drogas. También el diazepam es uno de los que, por la capacidad que tiene de provocar una sedación muy prolongada, termina siendo útiles para el manejo de algunos espasmos musculares. Por ejemplo, los pacientes que han sufrido el síndrome de latigazo cervical. El choque de auto que te golpea por atrás y que te sacudes y que por reflejo los músculos paravertebrales se contracturan y la columna cervical de lo que tiene que tener su curvatura termina rectita, rectita y eso provoca un dolor muy intenso. Algunos pacientes cuando están con estas condiciones pasan a hospital día, o sea, 1 o 2 días de observación en el hospital y muchas veces sedados con diazepam. Y eso ayuda mucho a que se relaje ese músculo, no solamente el empleo de fármacos que luego miraremos que son relajantes musculares de por sí, sino que los sedas a la persona para que justamente se disminuya el espasmo muscular. Así que si vamos viendo, hay muchísimos empleos en terapéutica de las benzodiazepinas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las benzodiazepinas también van a tener efectos indeseados, ¿no? Van a tener un perfil de efectos indeseados, pero un perfil que termina siendo mucho más seguro que el de los barbitúricos, debido a que los barbitúricos justamente lo que hacían era ese riesgo de llegar a provocar una parálisis a nivel vulvar, llevando justamente a un riesgo de letalidad. Justamente también debido a lo que puede ser el nivel de sobredosificación, recordar que para aumentar la eliminación de barbitúricos, antes de mandarlo a un centro de diálisis, cuando seas médico rural, para que el paciente por lo menos llegue vivo, una de las formas de acelerar su eliminación es ionizarlo. Y para ionizar un barbitúrico tienes que alcalinizarle el entorno. Eso significa que tendrán que utilizar o bien bicarbonato por vía intravenosa o bien acetazolamida por vía oral para que aumente la cantidad de bicarbonato a nivel del riñón. Ese fármaco lo estudiaremos cuando estemos en la unidad 3. Para el caso de las intoxicaciones por benzodiazepinas, tenemos el empleo de un antagonista específico que es el flumazenilo. Este tiene afinidad, no tiene actividad intrínseca, se une exactamente en el mismo lugar de las benzodiazepinas, pero no posee actividad intrínseca. En otras palabras, no favorece que se potencialice el efecto de una benzodiazepina. Es un competitivo reversible y por eso es necesario estar vigilando al paciente porque su tiempo de actividad suele ser más breve y muchas veces se necesita repetir las dosis. Y luego estábamos con estos fármacos que ya no vimos el día de ayer. Estos fármacos que pertenecen justamente a los agonistas del receptor de benzodiazepinas, principalmente la variante 1 de la subunidad alfa, por eso también se llaman agonistas BZ1. Y hay 3 principios activos fundamentales, el zopiclona, el zolpidem y el zaleplon. La estructura química
nos recuerda en cierta manera a la de las benzodiazepinas, pero con la diferencia de que ese anillo bencénico no tiene luego un anillo de 6 carbonos con elementos diazolados. Es parecido, pero no igual. ¿Qué pasa con estos fármacos? A ver, solpilicona, solpidem, saleplón o el profármaco de uno de estos que es el sopliclona. Obviamente también son liposolubles, también tienen un rápido inicio de acción. La duración es corta, la duración es breve. Y eso significa que se vuelven principalmente útiles para el manejo del insomnio. Como actúan en la variante 1, son fármacos que van a tener una utilidad principalmente ¿sobre qué? Sobre el manejo de esto, del insomnio, con un mejor perfil de seguridad. Un mejor perfil de seguridad de lo que harían las propias benzodiazepinas. Pero en cambio hay que acordarnos de que no van a tener utilidad en cambio para insomnios que se deban a una relación con ansiedad. Y peor aún para el manejo de un estado de ansiedad, no van a funcionar. ¿Ok? Esto a tener muy en cuenta. Ahora, con las benzodiazepinas suele haber siempre también el riesgo de que se desarrolle dependencia, ¿ok? Es uno de los efectos indeseados que puede ocurrir, la dependencia. Y esa dependencia en las benzodiazepinas mucho tiene que ver con la alteración del patrón de sueño que miraremos en otra clase, no creo que alcancemos hoy día. Pero también no, lo voy a dar de una vez. Lo voy a dar de una vez. Acá está. Pero no les he estado proyectando. Jaja, no pueden ver. Acá está. Miremos esto. Cuando se utilizan los hipnosedantes, los fármacos hipnóticos, las benzodiazepinas con mayor exactitud, va a ocurrir una alteración entre el sueño REM y el no REM. ¿Qué es el sueño REM y qué es el sueño no REM? Aquí tenemos esto, lo que son las fases del sueño normal. En una fase del sueño normal, cuando la persona comienza a dormirse, se profundiza rápidamente y posteriormente se repiten ciclos. Dentro de estos ciclos está lo que ustedes habrán oído como el sueño REM. ¿Por qué se le llama sueño REM? Lo de REM, ustedes seguramente en semiología ya vieron por el Rapid Eye Movement. Pues en otras palabras, el movimiento ocular rápido. ¿Sí saben qué es eso? ¿Lo han visto antes de semiología? ¿Qué es, Daniel? Exactamente. Sí, Daniel lo ha dicho bien. Los que no le han entendido, vayan y lean un poco de algunas cuestiones. Siempre en fármaco hay que leer más de lo que a veces está en el texto. Pero ¿por qué se llama fase de movimiento de ocular rápido? Porque los ojos se mueven. No sé si ustedes alguna vez lo han visto. Cuando se les duerma un familiar, quédensele viendo. Y por debajo del párpado se puede percibir todavía la curvatura de la córnea. Y tú puedes mirar que se mueve. Se está moviendo. ¿Sí? Se mueve. Claro, hay la actividad cortical que decía Daniel. Hay ese ritmo de actividad. Y está soñando la persona. Y es que por eso mueve los ojos. Porque está mirando. Cuando ustedes sueñan, no sueñan como si estuvieran solamente mirando en un punto fijo, ¿no es cierto? Ustedes están soñando y están, mira, sí, vino fulano de tal, oh, qué bonito el pajarito, oh, qué linda la playa, uy, mira la resbaladera que acaba de asomar aquí en el jardín, ¿sí? Sueños de fantasía y eso. Están mirando,
Lo que pasa es que no se mueve el cuerpo, pero sus ojos sí. Por eso están que se mueven, porque están mirando dentro del sueño, ¿ok? Y entonces hay esta actividad cortical, hay esta actividad, ¿sí? Ese es el sueño REM, exactamente como decía Daniel. Y entonces esto se repite por lo menos 4 veces. Primero hay una caída muy profunda. Esta caída muy profunda ustedes ya la han experimentado. Muchas veces están tan cansados, tan cansados, tan cansados que de repente cabecearon, se apagaron, se desconectaron durante 1 segundo o 2 o 10 segundos y se despiertan y dicen, ¡ah! ¡Qué bestia! ¿Cómo descansé? ¡Qué maravilla! ¡Qué rico que estuvo! Sí, me quedé dormido, ¿en serio? No me acuerdo, ¿ya? Pero fue violento. ¿Y por qué? Sí, porque eso fue una inactivación masiva de muchas neuronas, ¿no? Entonces, se fue apagando la actividad, aquí está representada la actividad neuronal, y claro, te fuiste a estas zonas muy profundas cerebrales, solamente eso ya quedó activo. Y luego te despertaste. Pero ya en el dormir normalmente hay esto, y después vienen fases. Y estas fases tienen etapas de sueño REM, en la que estás soñando, y fases en las cuales hay sueño no REM, en donde no estás soñando. Por eso está en que una persona puede tener varios sueños durante la noche. Y a veces tú te despiertas y dices, ay, qué pendejada, ¿en qué estaba soñando? A ver, espérate, me voy a volver a dormir, me voy a dormir para ver si continúo con el sueño y terminas soñando otra cosa más. ¿Ok? Y mientras va avanzando las horas de la noche, debido a otros elementos que forman parte del ritmo circadiano. Aquí en la inducción del sueño participa melatonina, por ejemplo, pero en las otras etapas, si ustedes recuerdan, hay un pico ya después a la madrugada de ACTH que va a liberar cortisol, por ejemplo, y vamos a tener también una liberación de noradrenalina y hay una liberación también después de glucosa también, derivada del propio cortisol y de insulina, etcétera. Entonces, todo eso te va preparando para el despertar. Y en otras palabras, también se va disminuyendo la profundidad del sueño. Pero hay por lo menos 4 etapas. Bueno, para la gente normal, ¿no? Para la gente que duerme. Los de medicina tenemos siempre alterado esto, ¿no? Y si llegamos a tener unita de estas, a veces somos felices. Pero la gente normal que duerme, porque si tú miras en la noche, no sé si se habrán dado cuenta, ¿no? O sea, tú miras a las 11 de la noche por la ventana y las luces del barrio están apagadas. Y uno dice, ¿pero qué le pasa aquí a la gente? La gente quedan todavía 2 horas por lo menos para seguir haciendo cosas y trabajando o estudiando, y aquí todo el mundo está dormido. Entonces, los de medicina somos diferentes en eso, ¿no? Pero se va aproximando y va disminuyendo. Pero entonces, ¿para qué es esto importante? Por lo siguiente. Porque hay una estructura del sueño. Y esa estructura del sueño significa que tienes un componente de sueño REM y un componente de sueño no REM. ¿Okay? Y cuando no está con el fármaco hipnótico, la persona, obviamente tiene un patrón de sueño. Esto es lo que les va a decir el libro. Tiene un patrón de sueño. Cuando empezamos a usar benzodiazepinas, pero cuidado, también ocurre esto con los agonistas del receptor de benzodiazepinas. Hay quienes creen que no, pero sí ocurre. Se altera la estructura de la relación del sueño REM. A eso se refiere el libro cuando le dice se va a alterar el patrón, porque como ahora le estás forzando a las neuronas para que se inactiven, les estás forzando, hay menor cantidad de sueño REM y mayor cantidad de sueño no REM. Y conforme tomas el hipnótico, se va intentando recuperar un poco el patrón normal. Obviamente, ¿por qué le mandaste a esta persona? Porque no podía dormir. Entonces, cuando duerme, se siente al siguiente día mucho más fresca, más descansada y dice que alivio. Incluso no importa no haber soñado, porque antes lo que pasaba era que soñaba tanto a veces que no podía dormir. Pero después, ¿qué ocurre? Viene la dependencia. ¿Y por qué? Por esta alteración de la estructura. Porque le quitas la benzodiazepina y obviamente ocurre una reacción adversa de tipo E, una de retirada. Y como ha habido un cambio en la regulación de los receptores a nivel neuronal, ahora tienes un efecto contrario. Eso significa
que sin el hipnótico, la cantidad de sueño REM va a ser mucho más alta. Y la persona, aunque haya dormido, soñó tanto, estuvo soñando tanto, que al despertarse dice no dormí. Y piensa que no puede dormir. Y esto es muy frecuente en los abuelitos, que les han mandado estas pastillas para dormir. Y entonces esto es un problema. Y entonces esta alteración en la estructura las provocan las benzodiazepinas y es una de las causas de dependencia farmacológica a estas. Y claro, los agonistas BZ tienen menos probabilidades de provocar esto, pero también pueden llegar en el tiempo a provocar dependencia, también pueden llegar a alterar esta relación del sueño REM y no REM. De ahí que es importante justamente tener cuidado en no abusar en el empleo de estos fármacos, por favor. Y la implicación específica va a ser entonces como hipnótico. Luego tenemos otros fármacos que se utilizarán en menor medida. Entre estos van a estar antihistamínicos. Los antihistamínicos se estudian en la unidad 2 cuando estemos en respiratorio. Y al final de la unidad 2. Pero de entrada, de los antihistamínicos, vamos a mirar después que tenemos dos posibilidades. Los que penetran barrera hematoencefálica y los que no penetran. Así que los que van a servir son los que penetran barrera hematoencefálica. Los que son de primera generación y penetran barrera hematoencefálica pueden llegar a tener efecto sedante y a mayor dosis, incluso provocar un poco de sueño. Fármacos como la nifenhidramina o la hidroxicina pueden ser en este caso útiles. Hidroxicina, sobre todo cuando estemos hablando con efecto de sedante o ansiedad, cuando estemos en ansiedad, volveremos a mencionarlo. Difenhidramina es una de las opciones para el insomnio. Y tenemos otros que son llamados fármacos ansiolíticos no sedantes, en donde se va a destacar la buspirona. La buspirona es un agonista, afinidad con actividad intrínseca, es un agonista específicamente del receptor de serotonina de tipo 1A. Y este es el que va a permitir provocar alivio de la ansiedad. Pero hace falta varios días de administración, para lograr el efecto sedante. Por lo tanto, no sirve para el manejo de un ataque agudo de ansiedad, no sirve para tener un resultado inmediato de la ansiedad, no va a servir tampoco para un ataque de pánico. Tener en cuenta esto con la buspirona. Tardas casi una semana en llegar a tener el efecto farmacológico y va a servir, aunque está dentro de los hipnosedantes, va a servir principalmente para el manejo de la ansiedad generalizada, no para el insomnio. Vean que ya comienzo en este instante a marcar claramente dos patologías que vamos a estar revisando. El propranolol, ustedes lo estudiaron el semestre pasado como un bloqueador beta adrenérgico. El propranolol también penetra el sistema nervioso central y va a disminuir la liberación de noradrenalina que participa en procesos de actividad cortical. Pero más allá de esto, se lo utiliza porque en la ansiedad de actuación, lo que es el miedo escénico, porque tienes que pararte al frente y dar una conferencia frente al staff médico, por ejemplo, esa ansiedad puntual provoca incluso taquicardia. Entonces, para este tipo de lo que es la ansiedad de actuación, el miedo escénico, se puede emplear propranolol de manera puntual, no de manera crónica. Y por último, estaría la melatonina y un agonista sintético de la melatonina que pueden inducir específicamente el inicio del sueño. La melatonina participa en el ritmo circadiano y va a ser una de las opciones que podríamos tener, pero no va a servir entonces esa melatonina ni su agonista sintético, no va a servir para manejo de ansiedad, no va a servir tampoco para los insomnios que tienen que ver con los despertares precoces, ni tampoco con los de mantenimiento, sino solamente para aquellos que son de inicio de sueño, para la fase de conciliación del sueño. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entendió? Sí, doc. ¿Alguna pregunta? Daniel. Que el uno inicia y el otro genera. O sea, son solamente etapas, son momentos.
acuérdate simplemente de la base, hipnótico, sueño, provocar sueño. No importa si es que es el génico de génesis o el lógico de generar. ¿Ok? De iniciar, mejor dicho. Eso no es relevante. No es relevante porque van a llegar a inducir hipnosis, son hipnóticos, a la larga te van a dar sueño. Eso no importa. ¿Alguna otra pregunta? Doc, en esta imagen, lo que usted nos mostró en la anterior, ¿se acuerda de los receptores? Se supone que el GABA está en constante, o sea, para un control a la baja, ¿no es cierto? Pero en la última imagen dice que si solo se administra una benzodiazepina sin GABA, pero, o sea, siempre se está, como usted dice, el Sí, GABA pero como un recuerda, control. sí, Christopher, pero recuerda lo siguiente. Es un neurotransmisor que también se va liberando según necesidades funcionales neuronales. Lo que te está diciendo ahí es, mira, por sí solita una benzodiazepina no haría nada. Eso es lo que intenta decirte el esquema. Otra cosa es que tú te tomes una benzodiazepina, igual te va a dar sedación, porque no vas a poderle decir a las neuronas GABAérgicas, ninguna libere GABA en este instante. No, es de manera de modelos in vitro que se ha mirado de que si tú inactivas el GABA, si tú bloqueas, por ejemplo, la secreción de GABA, porque puedes bloquear neuronas GABAérgicas experimentalmente, no hay el efecto de benzodiazepina. Pero es funcionalmente, ya en la vida real, siempre Ah, tienes. ¿no existe alguna patología que bloquee completamente o algo así? No, tenemos destrucción de neuronas como en otras enfermedades que miraremos después como Parkinson y esto, que se pierden mucho las interrelaciones entre las neuronas colinérgicas y dopaminérgicas y algunas neuronas GABAérgicas, pero no es que va a haber una persona a la que mandes benzodiazepinas y no funcione porque no tiene GABA, no. Mm, Ya, gracias. Doc, ¿Estamos una claros hasta pregunta. acá? Última pregunta. Ya. ¿Qué es lo que sucede al tomar, digamos, los inductores de sueño como la sopliclona con alcohol? Esto hace Puedes que... potencializar lo mismo. Igual te puedes provocar mucha más sedación. Todo es una relación dosis-respuesta. Todo es dosis-respuesta. Es cuestión de mala leche. Igual te puedes tomar una copa de coñac solamente en la noche y te vas a dormir, ¿no? Bueno, el siguiente tema que se nos viene ya va a ser para insomnio, ¿ok? Ya vamos a entrar de aquí en insomnio y después entraremos en ansiedad generalizada seguramente, pero primero rebasaremos todo lo que es insomnio, ¿ok? Hay fármacos que no mencioné, que mencionaré después, que estudian después y que se pueden tener como alternativas en el insomnio. Eso es, chicos. Les dejo una buena tarde a estudiar hasta aquí lo que se ha visto. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Feliz día de Reyes. Gracias, Doc. Feliz Hasta día. luego. Feliz Día de Gracias, Doc. Hasta Reyes. luego. Chao, chao. Es un bebé por ahí.